un podcast de Cooperativa. Hola, esto es Salud por la Historia, un podcast que reúne las conversaciones que hemos tenido durante ya varios años con el dramaturgo Andrés Kalavsky. Diálogos sobre los pequeños y grandes momentos que forman nuestra historia. Hablamos de música, de inventos, de creaciones y decisiones que cambiaron nuestra vida, de aventuras y descubrimientos, de heroínas, héroes y villanías. Este es un podcast para entender cómo llegamos hasta aquí y suena como un brindis. Salud por la Historia. Nos vamos a tomar un momento y lo vamos a dejar por escrito, porque esto es una cuestión importante y las cosas importantes se dejan por escrito. Es un nuevo episodio de Salud por la Historia dedicado al ¿qué pasaría si? Y hoy vamos a averiguar qué habría pasado si no se hubiera inventado la escritura por allá por el 3200 a.C. en algún lugar entre Irak y Kuwait. Andrés Kalavsky, ¿cómo estás? Paula Molina, aquí escribiendo. Estoy anotando todo lo que dices. Qué miedo eso. Qué miedo. ¿No te ha pasado haciendo clase cuando los estudiantes están anotando todo? Y tú haces un chiste, lees eso y ves que alguien toma nota. Anotan. Sí, sí, no. Cuando uno dice estoy anotando todo lo que dices, a mí me parece amenazante. Pero luego he visto que la gente quiere que las conversaciones se transcriban automáticamente. O ¿Qué? Las tecnologías te ofrecen como, mira, lo que tú conversas te lo puedo transcribir. Y yo ¿Qué como, pasa? no. Porque a mí me gustaba eso que hacían tus colegas, que es que cuando yo daba una entrevista y decía una lesera y entonces se me daba vuelta la gramática, cosa que pasa a veces, entonces generosamente, siempre que no alterara el sentido, me reordenaban un poquito la gramática. Claro. Que eso solo se puede hacer un poquito, pero eso solo se puede hacer en la prensa escrita. Porque aquí, por ejemplo, que estamos hablando, tú quedas tal cual. Pero no me digas eso que me pongo nervioso, Paula Molina. Te lo digo solo para fortalecer el papel de la radio como un medio, y el audio, como un medio que lleva a las personas tal cual hablan. Es verdad, porque uno tiene esta idea además de que lo escrito permanece y la oralidad no, que no es tan así. Y que lo tenemos desde Pilatos, que decía quod scripsi scripsi, ¿sí? Como, no, que ya está, ya dice ya. Sí. Cuando le fueron a pedir que no dijera Jesús, rey de los judíos, y él dijo, no, que ya lo escribí. Lo puedo borrar. No lo puedo borrar. Lo que está escrito queda y tenemos la impresión de que lo que se cuenta no. Pese a que durante muchísimo tiempo solo éramos eso, aquello que contábamos porque no existía la escritura. ¿Era la escritura inevitable, Andrés Kalavsky? Mira, yo creo que no. Pero ayer discutía con una persona que me decía que pensaba que sí. ¿Por qué? Entonces creo que hay dos posibilidades. Era inevitable porque la inventamos varias veces. Entonces hay una discusión sobre la escritura rongorongo en Rapa Nui, de si es una escritura desarrollada después del contacto con los europeos o antes. Y si fue antes, entonces es una forma de escritura que se desarrolló independientemente. Y la escritura mesoamericana se desarrolló, la escritura olmeca, independientemente de la escritura mesopotámica. Okay. Y la escritura china se desarrolló, al parecer, independientemente. Entonces, a favor de que era inevitable, donde ponís humano a fermentar, eventualmente se ponen a escribir cuestiones. Por el gusto de dejar marca. Exactamente, y como sea, y de hecho literalmente parten con las marcas. Lo que se escribe es una marca, una cuña. Claro, y hay quien cree que, esto es bien reciente, hay quien cree que las cuevas de Lascaux lo que hay es una protoescritura. No solo hay representación de animalitos, sino que hay unas indicaciones que son una abstracción de cuándo, de cómo se mueven esos animales cómo migran y cuándo se reproducen. Entonces, habría incluso una protoescritura de hace 20.000 años. Y no solo la escritura de hace 5.000. Por lo tanto, tú dices, si la escritura tiende a aparecer en distintos momentos y allí donde hay humanos, entonces uno puede pensar, la escritura es, como Thanos, inevitable. Claro, y la otra opción es que sea como Iron Man, que es una gran respuesta. Como yo soy inevitable, pero yo soy Iron Man. O sea, que sea algo que uno hace porque tiene los recursos, el tiempo y la capacidad para escribir, porque digamos que
quienes parten escribiendo siempre son un sector privilegiado de la sociedad porque escriben. Y los tenemos como aparte, bien alimentados, bien resguardados, porque son los escribas. Con tiempo, los escribas. Yo siempre he pensado que si me tocara viajar por la antigüedad, yo habría querido ser escriba. Todos querríamos ser escribas, pero parece que el sumerio era súper difícil de aprender. Pero la otra opción es que no sea inevitable y que nosotros ahora, porque tenemos escritura, miramos a huevo la memoria. Y entonces se nos olvida, por ejemplo, se nos olvida que desarrollamos el verso, que linda en la rama la fruta se ve, porque el ritmo es una gran manera de favorecer la memoria. Se nos olvida que hay un montón de civilizaciones que han contado de manera muy sofisticadas con el cuerpo, no solo como nosotros que apenas damos para 10, porque no tenemos más convención que 10, porque uno por cada dedo. ¿A qué te refieres con los 10? un número por cada dedo. Y tú dices que ya ahí terminamos. Hay otras culturas, claro, hay otras culturas que han contado por partecitas del dedo. Entonces cada dedo tiene 3 partecitas, pero tú usas el pulgar para contar. Entonces tienes al tiro 8 dedos con 3 partecitas cada dedo. Tienes 24 para contar en las puras manos. Descontando los pulgares. Mira qué interesante, claro, uno no diría 1, 2, 3, 4, 5 con las manos, sino que uno diría 3, 6, 9, 12. Claro. Entonces imagínate, uno dice, les voy a dar, tienen que ordenar esta pieza antes de 3, 6, 9, 12. Claro, pero entonces está esta idea que inventaron los que escribían, de que la escritura es lo sofisticado y la oralidad es más penca. No, pues, no es así. Y entonces hay que acordarse que el año 2013, si no me equivoco, encontraron finalmente los restos de ese par de barcos que desaparecieron en el Ártico, que se llamaban Terror y Erebus, con el cual, a propósito de lo cual hicieron una estupenda serie en Amazon. Estupenda serie. Y el Terror y el Erebus los encontraron porque un antropólogo que tenía conexión con los pueblos originarios de esa parte del mundo, decidió hacerle caso a las tradiciones orales. Entonces, contra nuestra idea, pero nosotros escribimos, entonces no sabemos hacerlo, de que la oralidad siempre es como el juego del teléfono, entonces todo se deforma. Muchas culturas, en parte desarrollando estos sistemas con el cuerpo, el ritmo de los versos, estrategias mnemotécnicas, desarrollaron formas de preservar el conocimiento. Entonces, de traspasar a lo largo de hartos siglos, de hecho también pasó con este gran terremoto que afectó Oregón, por ejemplo, y que ahora sabemos de un terremoto en el siglo XVIII, que las comunidades indígenas en Estados Unidos todavía recuerdan bien. Y los científicos se demoraron mucho en creerle. Cuando encontraron las marcas geológicas, dijeron, ay, parece que era cierto. Espera, o sea, tú dices, volviendo por ejemplo a lo del terror, que no sé por qué le pusieron terror al barco. O sea, ¿qué destino podría haber tenido el barco sino el destino terrorífico que tuvo? Pero bueno, cuando se pierde el terror y se pierde el otro barco, son los inuit los que han ido preservando esta historia de la localización de los barcos de manera oral. Y solo cuando logran hablar con ellos, entonces logran ir a encontrar los barcos congelados. Y hay un montón entonces de historia que se nos escapa porque no tenemos tanta confianza en la oralidad, en lo que se cuenta, en lo que se recuerda, en lo que se transmite. Pero al mismo tiempo nosotros vamos perdiendo esa capacidad. Claro, porque Platón parece que tenía razón. Viste que Platón era un señor mañoso, era como ese meme de los Simpsons, del viejo que le grita a las nubes. Que es tu meme favorito. Sí, es que me siento tan representado. Sí, el público lo sabe. Pero Platón pensaba que iba a haber un problema porque todo el mundo se iba a poner a escribir y entonces a la gente se le iba a olvidar recordar. Tenía razón. Claro, y ahora la gente tiene ese mismo temor con la inteligencia artificial, que la gente va a dejar de preocuparse de redactar cuidadosamente un correo, porque el correo se lo va a redactar la inteligencia artificial, para que después lo lea otra inteligencia artificial, y esa idea de que vamos a ir perdiendo capacidades. No como y van a terminar conversando como colectivo. Conversa como las máquinas con las máquinas. Claro. Conversa un mail escrito con una máquina y lo lee otra máquina. Te lo resume otra máquina y así. Pero entonces, claro, la escritura, sin embargo, tiene una gracia enorme, porque la oralidad depende de la tradición viva, que es distinta de la tradición pava. Entonces, yo necesito que mi mamá me haya contado algo que le contó su abuela. Y si esa cadena se corta, perdemos la sabiduría.
Y esta maravilla que tiene la escritura es que podemos conversar con muertos distantes, no con muertos cercanos. Sí, sí. ¿Cómo mantenemos todo? Estoy pensando en tu ejemplo de la necesidad de escuchar las historias de tus padres, por ejemplo. Pero ¿cómo cuentas una historia a un adolescente que está mirando el teléfono? Perdona que te pongo una escena. En el teléfono. Se la cuenta, lo llama por teléfono. Claro. No, eso sí que le da cringe. No responde. Olvídate, ¿cómo vas a llamar por teléfono? Puedes mandar un mensaje por Instagram. Pero yo creo que son formas de expresión que se ven siempre emplazadas. Y yo creo que se ven emplazadas porque pensamos que tenemos que reemplazar una con la otra. Y no nos es tan fácil pensar que tenemos que mantenerlas todas. Yo creo que Platón tenía razón respecto a que se iba a ir perdiendo la capacidad de memoria. No, pero hasta por ahí nomás, porque en el fondo la memoria que nos permite la escritura es esa memoria larga, es la de hablar, la de acceder a los pensamientos de personas que han muerto hace muchísimo tiempo, solo porque dejaron algo escrito, ¿no? Entonces la memoria se alarga y pero se pierde la memoria entrenada, porque no entrenamos tanto como, no sé, yo me tenía que aprender las coplas a la muerte de su padre, ¿sí? Recuerda el alma dormida, viva el seso y despierte contemplando. Y esos ejercicios de memoria ahora son menos bien vistos en educación, porque pensamos que la gente tiene que comprender, que es muy importante. Oye, tienes razón. Memorizar cumple otro rol. Claro, no, pero es que se critica, como dice, como le enseñan a puro memorizar cosas. Pero yo creo que deberíamos memorizar por lo menos un par, no sé si un par, pero sí, por lo menos un par de inicios de libros, de... Sí, su poemita loco, pues, siempre hay que recordar su poemita loco. Claro, pero se mira mal en educación memorizar, tú tienes razón. Claro, y a veces nos ponemos en estos espacios como fantásticamente en ese cuento precioso de Borges, de ese señor que lo van a fusilar y le pide a Dios tiempo para terminar su poema, y entonces lo termina dentro de su cabeza, o como ese poeta uruguayo que estuvo preso junto con Pepe Mujica y que no tenía cómo escribir, entonces componía versos y los memorizaba, entonces tenía que ser versos memorables. Entonces tenemos que no perder la memoria y sobre todo tenemos que no jurarnos porque sabemos escribir. Sí, porque después además llega ese instante constante, acechante, en el que pensamos, no me acuerdo de nada. Me gustó que rimaste, entonces ahora yo me puedo acordar de lo que dijiste. ¿Viste? Entonces hay que rescatar la memoria, ser memorión, ser memorioso, andar puro memorizando cosas, es una manera de aprender. Y claro, es una manera como las preposiciones, ¿te acuerdas tú? Ante, bajo, con, contra, de este. Claro. ¿Viste? Claro. Oye, o cuando le decían, te estaba aprendiendo las tablas de memoria. ¿Y de qué otra forma quiere que me la aprenda? Claro. Ok, entonces, un salud por la escritora y un salud por la memoria. Oye, se me olvidó. ¿Qué? Andrés Calaf. ¿A qué vine? ¿En qué estábamos? ¿Qué te estaba diciendo? Sí. Sí, pues no puede alegar después que no tiene memoria si no la ha entrenado. Así que aprender su poemita loco. Yo siempre me acuerdo, en sus ratos de ocio, que eran muchos. ¿Te acuerdas? Una gran línea del Quijote. No te acuerdas para nada, ya. Andrés Kalamsky en otro episodio de Salud por la Historia. Muchísimas gracias. Chao. Chao.